Y es que alguna vez os habéis preguntado cómo sería vivir en el antiguo Egipto, a qué hora se come allí, qué se come allí, se come allí. Pues todo eso y mucho más vamos a ver en nuestro programa histórico del mes. Y como siempre tendremos el momentito de Nefertito en el que nos va a hablar de cómo se las gastaban algunos faraones. En nuestro Trospitop veremos datos curiosones sobre pirámides y como no voy a estar todo el rato hablando de mí, pues también hablaremos de gente interesante. En este caso hoy os traigo un canal muy chulo que quiero que veáis. También tendremos el trasto chulo de la semana, ¿no? Así que bueno, pues coged la cerveza, las palomitas, las tostas ricas, porque este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente preciosa de los martes. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz puto martes. Hombre, caballero. Buenas noches, Spike. ¿Has sido puntual hoy, eh? ¿Que te has saltado una cena o qué? Buenas noches, Harlowia. Bienvenidos al puto programa de los martes. Estas señoras no se están frotando limones. Pues la higiene, como sabéis, ha sido un aspecto fundamental de la salud humana a lo largo de los tiempos, siendo clave mantenernos sanos, mantenernos bien y que no nos coma la mierda, o sea, no morir de enfermedades ni mierdas así. Bueno, pues cuando comparamos las prácticas de higiene de las antiguas civilizaciones con las actuales, pues es natural encontrar algunas similitudes. Entre todas estas, ¿no?, cabría destacar justamente a los antiguos egipcios por sus prácticas higiénicas. Innovaban bastante del tema, y muchas de las cosas, incluso temas de salud dental, que tenían pues variantes de eso se siguen haciendo ahora. Los antiguos egipcios creían que la limpieza era importante tanto para el bienestar físico como para el bienestar espiritual. Y su sistema de higiene era complejo, abarcando baños, aceitados, cuidado dental, un montonazo más de cosas. Y aunque algunos de sus métodos pueden parecer primitivos, en la actualidad vale mucho la pena destacar que algunas técnicas de higiene dental, como he dicho hace un momento, utilizadas por los antiguos egipcios todavía se utilizan en la actualidad. E incluso muchas de ellas se consideraban adelantadas a su tiempo. Mediante este ratito, ¿no?, explorando la higiene de Egipto, vamos a intentar un poquito entender cómo eran y a qué olían, ¿no? El cabello. En toda la sociedad del antiguo Egipto, la higiene personal era de suma importancia, como lo demuestra en particular el cuidado que los egipcios tenían con su cabello. Bueno, pues tanto hombres como mujeres se afeitaban regularmente el cuerpo, ya sabes, ahí hacía calor, ¿no? Y fresquito. Y, bueno, y se esforzaban por eliminar cualquier rastro de vello corporal. Pues usaban herramientas como pinzas, cuchillos y navajas para limpiarse y exfoliarse. Y se aplicaban numerosos aceites especiales como lociones y ungüentos para el afeitado. También era común que los hombres se rasuraran regularmente la barba y el vello facial, manteniendo la piel lo más suave y sin pelo posible. En cuanto al pelo de la cabeza, los egipcios eran todavía más estrictos y cuidadosos. La élite del antiguo Egipto contrataba a sus peluqueros y comúnmente se afeitaban la cabeza, siguiendo esa tendencia durante mucho tiempo. Las mujeres también seguían la práctica de afeitarse la cabeza, aunque no siempre. Dependiendo de la dinastía, en particular, las opiniones culturales sobre el cabello de las mujeres podían diferir. Sin embargo, a menudo las mujeres optaban por afeitarse la cabeza y usar pelucas durante todo el día por una cuestión de higiene y comodidad. Era común eso de que se evitaban piojos, o sea, era más limpio en general. Sí, realmente es más higiénico y más cómodo también. Pelucas, tengo aquí una fotista muy pequeñita. Pues las pelucas no solo servían para protegerse contra los piojos, sino que eran cómodas en climas secos y facilitaban la higiene personal en bastante medida. Se fabricaban inicialmente con cabello humano, pero con el tiempo también se utilizó pelo de caballo en su elaboración. Los egipcios ricos, por supuesto, se podían permitir las mejores pelucas, que a veces estaban adornadas con joyas, piedras preciosas y perfumes. Sin embargo, las personas más pobres de las clases bajas también podían usar peluca, que generalmente estaba hecha de papiro u otros materiales de menor precio y calidad. Aunque era menos común entre los reyes y los nobles, las mujeres que optaban por conservar su cabello utilizaban extensiones cuidadosamente tejidas y atadas con cera de abejas y resina.
O sea, tú, la cera abejas en el pelo y la resina tiene que estar eso petén. No, bueno, no me parece mala idea para que no se te estropee, ¿eh? Bueno, incluso se cree que la henna se utilizaba popularmente para cubrir y teñir las canas. Las pelucas están bastante guapas y bien curradas, ¿eh? La higiene dental. También tenían varios métodos para mantener la higiene bucal. Entre ellos, cepillarse los dientes. Son más o menos pues como nosotros, más o menos. Se cree que los antiguos egipcios inventaron la pasta de dientes antes que el cepillo de dientes. La pasta estaba hecha de menta, sal de roca, pimienta y flor de lirio seco. El cepillo de dientes que solían usar estaba hecho básicamente, pues era un palo deshilachado, que luego evolucionó en un palo con muescas al que se le incrustaban cerdas vegetales. Con un cepillo de esos te haces un apaño, ¿eh? Sí. Para refrescarse el aliento, esta gente utilizaba caramelitos de menta, ojo, que eran algunos caseros y otros producidos y vendidos por comerciantes. Qué bueno. Estos pequeños dulces se elaboraban a partir de una mezcla de incienso, canela, melón, semillas de pino y nueces y se mezclaban comúnmente con miel para apelmazarlo todo. Seguramente estos caramelos eran un buen complemento para después de la cena, a que te cantaba el pozo, entonces te echabas un caramelito de menta y Santas Pascuas. Además utilizaba natrón sin diluir, o una sustancia compuesta de bicarbonato de sodio como pasta de dientes y enjuague bucal. Se deja acabar con la boca así en forma de ojete, ¿no? Los antiguos egipcios también podrían haber mascado perejil u otras hierbas similares para refrescar el aliento a lo largo del día. Sorprendentemente, los hallazgos arqueológicos modernos muestran poca evidencia de caries dental entre los antiguos egipcios, probablemente debido a su impresionante para la época higiene bucal. Si tenían más parafernalia que yo para Sí, los dientes. baños, lavados y duchas. Los baños y lavados también eran prácticas comunes y necesarias en la época de los antiguos egipcios, pues porque aquello tenía que oler fuerte a ave creme. Pues dado el clima particular en el que vivían, una combinación de clima seco del desierto y el clima húmedo de la zona del Nilo, los egipcios consideraban los baños diarios como algo más que necesario para refrescar el cuerpo del calor abrasador. Y durante los baños, los egipcios utilizaban recipientes de agua, jarras y esponjas para lavarse, y también disponían de raspadores de piedra para exfoliar su piel y eliminar impurezas. Esto es como el estrígil este de los romanos que estuvimos viendo. Además, se preocupaban por la salud dental y utilizaban palitos de madera, como ya hemos dicho antes, como rudimentarios cepillos de dientes, junto con mezclas naturales para mantener su dentadura limpia. Los baños generalmente se realizaban en el río Nilo o en pequeños estanques. El agua se recogía en grandes recipientes y luego se vertía sobre las manos y otras partes del cuerpo. De hecho, incluso podrían haber tenido su propia especie de ducha, que consistía en un tamiz o una cesta a través de la cual se filtraba el agua mientras se lavaban. Eran bastante cucos y presumidos, ¿no? Al parecer. Los aristócratas, los ricos y otros ocasionalmente tenían bañeras, aunque entre la gente llana eran definitivamente una rareza absoluta. Mientras que, por supuesto, en el Palacio Real a menudo había auténticas casas de baños, ¿no? Como fueron los baños termales de estos guapos, sí. Vamos, un lujo de los ricos. Si bien no existían jabones adecuados, muchos utilizaban tierra o sales para mantener la piel limpia y ungüentos para prevenir los efectos perjudiciales del sol o el viento seco. Los antiguos egipcios también se lavaban las manos antes de las comidas, una práctica llevada a cabo por razones higiénicas tanto como por razones espirituales. En las ciudades y poblados, los egipcios contaban con baños públicos donde la gente podía reunirse, socializar y, por supuesto, bañarse. Estos espacios eran fundamentales para la higiene personal y se encontraban separados por género. Por otro lado, las casas más prósperas tenían sus propios baños privados, que ofrecían mayor comodidad y privacidad en estos menesteres. Imagino que este tipo de spas egipcios eran para gente noble o de la aristocracia. No, este tipo de baños no, sí, era para gente eran públicos, como los baños romanos. Sí. También tenían cosméticos y maquillaje. Desempeñaban un papel importantillo en la vida diaria. Independientemente de la clase social o el género, la mayoría de los egipcios utilizaban maquillaje comúnmente. Si bien los ricos podían permitirse productos de mayor calidad, los cosméticos estaban disponibles para todo tipo de bolsillos. Después de darse baños de pies con jarras y tazones, era costumbre aplicar cremas y maquillaje en el cuerpo. Primero se aplicaba una crema similar a un protector solar en la piel, para luego pasar a aplicar una amplia variedad de maquillaje, algunos por vanidad, mientras que otros tenían un carácter más higiénico y a veces incluso puede que espiritual. El col, que es esto de aquí, no confundir con el alcohol. El col, un tipo de maquillaje para los ojos, era muy popular en todo Egipto, tanto entre hombres como entre mujeres, y se producía mezclando pigmentos de galena, malaquita y otros ingredientes con aceite o grasa. El col tenía un factor de moda, pero también tenía un propósito terapéutico al proteger
proteger los ojos contra infecciones causadas por la luz solar, el polvo o las moscas. Los historiadores también creen que el óxido rojo se aplicaba a menudo en la cara y los labios, como un rubor o lápiz labial. Además, los egipcios eran conocidos por usar diversos aceites, como el árbol de bálsamo egipcio, el árbol de moringa o rábano picante y el aceite de almendra para diferentes cosméticos y fragancias. Utilizaban estas cremas y aceites para mantener una apariencia juvenil y prevenir las arrugas, mientras que la miel se utilizaba para curar y difuminar cicatrices. Al igual que la miel, el aloe vera también era muy apreciado por las reinas del antiguo Egipto por sus propiedades calmantes para la piel, que se las sabían todas. Sabían sus plantas, sus pigmentos y sus movidas, ¿no? Lo que vemos en las pinturas, los frescos y demás, eran así como ellos se maquillaban, ¿eh? Iban pintarrajeados hasta arriba. También amaban usar perfumes y desodorantes. El más famoso de ellos era un perfume conocido como Kifi. El Kifi ¿Cómo? era un Kipi o Kifi, no sé cómo, creo que es Kipi con PH, es que El kifi en Marruecos es hachís. ya sé lo que es. En Egipto es otra cosa, ¿vale? Ya está. En Egipto era una mezcla hecha de ingredientes raros de la tierra de Pum, lo que llevó principalmente a su uso en los templos como incienso sagrado que se quemaba para los dioses. Los perfumes también se producían regularmente a partir de flores, raíces y hierbas, que se molían en una pasta y luego se combinaban con grasa o aceite para formular una crema. Los conos de incienso eran otro producto común, ¿ves? Les molaban las cosas en forma de así puntiagudas, ¿no? Y aparecían con frecuencia en la iconografía egipcia. Y aunque muchas imágenes muestran que estos conos se usaban en la cabeza, dejando que las grasas y los aceites se derritieran durante el día, cubriendo el cuerpo con un aroma agradable, no hay pruebas claras de que esta fuera una práctica común o generalizada. En cambio, se cree que la aplicación directa de aceites y perfumes en el cuerpo era la forma más común de uso, ya sea en forma de loción o como ungüento perfumado. Estos perfumes y ungüentos tenían una doble función: perfumar el cuerpo y enmascarar los olores corporales. En un clima cálido y seco, donde la transpiración era inevitable, los antiguos egipcios encontraban formas de mantenerse frescos y con buen olorcico. Esta gente tenía una gran empresa en cuestión de estética, ¿no? Pero eran muy coquetones, los egipcios. Sí, pero eran muy cucos. La peluquita, el maquillaje, están ahí, pim, pam, ¿no? Que no sé si es el faraón o es Alaska, ¿no? Oh, yeah. Aunque parezca sorprendente, tanto las personas más adineradas como las más humildes tenían sus propios sistemas de saneamiento, aunque claramente diferenciados en cuanto a calidad y comodidad, y diría que eficiencia. Empecemos por los ricos. Aquellos que tenían recursos económicos contaban con baños y retretes adecuados en sus hogares. Esto, señores, era un retrete adecuado en tu hogar, ¿vale? Joder, sí que han cagado, tienen la forma del culo y todo, ¿eh? Muchos de los asientos de los retretes en el antiguo Egipto están hechos con piedra caliza, proporcionando una superficie sólida y duradera. Estos baños contaban con asientos de madera sostenidos por ladrillos, y debajo de ellos se encontraba una vasija llena de arena, como si fueras un gatete. La relación entre gatos y egipcios creo que sale de aquí. En las viviendas más lujosas incluso había salas de recepción y aposentos privados dentro de los baños. En el suelo de estas estancias se encontraba un desagüe que permitía que el agua acumulada se escapara, y además brindaban un espacio para que las personas pudieran bañarse y hacer sus necesidades. Sin embargo, en esa época no existían los sistemas de alcantarillado, tal como los conocemos hoy, por lo que los desechos de los baños generalmente se arrojaban a un río o directamente a la calle, ahí, a tomar por culo. Las letrinas eran una parte importante de las instalaciones de baño en el antiguo Egipto. En las casas urbanas se construían letrinas privadas con pozos o compartimentos de piedra separados de las áreas habitacionales principales. Estos pozos subterráneos permitían la eliminación adecuada de los desechos. La realeza egipcia tenía un tratamiento especial incluso en estos momentos de intimidad. Ellos se sentaban en sillas de mármol, qué frío, ¿no?, para evacuar sus intestinos en vasijas llenas de arena, las cuales los esclavos podían vaciar rápida y eficazmente. Ojo ahí. La técnica de la arena también era adoptada por personas comunes, aunque tenían que conformarse con asientos de madera menos costosos que básicamente era un taburete con un agujero en el centro. En cuanto a la higiene posterior a la evacuación, no se menciona específicamente qué utilizaban los antiguos egipcios. Lo primero que viene a la mente hoy en día es el papiro, pero el papiro producido en Egipto se utilizaba para muchos propósitos, pero ninguno más importante que su función como material de escritura. Ocasionalmente se vendían hojas individuales de papiro para llevar registros y hacer listas, pero la mayoría de estas hojas se elaboraban
y vendían como rollos. Sin embargo, debido al coste y al trabajo que implicaba, no existen registros de que se utilizará como papel higiénico. Seguramente utilizarían pues plantujas ¿Planta o una piedra? Hostia, la piedra caliza absorbente. ¿Te imaginas un vientre suelto? Hay que tirar. Y como sé que hablar de esto os ha dado hambre, pues vamos a hablar de cómo se jamaba en el antiguo Egipto. La alimentación en el antiguo Egipto era abundante y variada. El pan era el alimento básico en la dieta egipcia. Según los restos arqueológicos, el arte y los textos, los panes podían tener formas caprichosas como obeliscos, gansos, ganado, gacelas, humanos, flores y jarrones. Mira tú, esta gente ha inventado las galletas de animalitos antes de tiempo, ¿eh? ¿Qué te parece? Algunos de estos panes probablemente representaban ofrendas en templos y tumbas en lugar de objetos más costosos. Si le querías ofrecer algo, pues lo haces de pan y a tomar por saco. Los antiguos egipcios también eran conocidos por su amor a la cerveza, que era el segundo alimento básico en su dieta. Tanto hombres como mujeres y niños bebían cerveza. Aunque los niños empezaban a beber cerveza desde temprana edad, los maestros advertían a los jóvenes escribas en formación sobre los efectos embriagadores del alcohol, dictando frases como la siguiente: no te entregues a beber cerveza, no sea que pronuncies palabras malvadas y no sepas lo que estás diciendo. Si caes y te lastimas, nadie te dará la mano. Tus compañeros de bebida se levantarán diciendo: fuera con el borracho. Si alguien viene a buscarte y hablar contigo, te encontrará tirado en el suelo como si fueras un niño pequeño. Esto es mejor que una advertencia de no. El vino también se consumía en el antiguo Egipto, pero probablemente solo por las clases más altas de la sociedad. Varias recetas de vino encontradas en un libro de cocina del siglo X en Bagdad describen su elaboración utilizando los mismos métodos documentados en el arte y los restos arqueológicos de la época antigua. Los egipcios dependían del ganado para su sustento desde tiempos remotos. La carne de vaca era considerada un alimento de alto estatus y probablemente solo las personas de alto rango disfrutaban de esta comida con asiduidad. Otros podían acceder a ella en festivales y días festivos religiosos, vamos, la fiesta del barrio, cuando los templos distribuían las ofrendas a los dioses entre las personas pobres. Los egipcios distinguían casi 30 cortes de carne de res. La pierna delantera era la más valorada y a menudo se representaba en las pinturas de tumbas, siendo ofrecida al dueño de la tumba. Y bueno, pues a veces, esto mola mucho, a veces engordaban el ganado alimentándolo a la fuerza hasta el punto de que el animal era tan gordo que no podía caminar hasta el matadero por sí mismo. ¿What? Sí. La carne podía ser consumida fresca después de ser estofada, cortada en rodajas finas y secada al aire o salada. También se consumían ovejas y cabras, pero en menor medida. Es comúnmente erróneo afirmar que los egipcios no comían cerdo, basándose principalmente en las palabras del historiador griego Heródoto y en el hecho de que los cerdos rara vez aparecen en el arte egipcio. Las pruebas arqueológicas demuestran que esto no es cierto. En los sitios de asentamiento es común encontrar huesos de cerdo con marcas de carnicería y hay incluso una momia cuyo estómago contenía una tenia, algo que solo podría haber sucedido comiendo cerdo. Las carnes exóticas que los egipcios consumían incluían gacela, hiena e incluso ratones, algo que también comían los antiguos romanos. Los morros de nutria, como en la vida de Brian. La fuente de proteínas más accesible en el antiguo Egipto era el pescado del Nilo y sus canales. Aunque el pescado podía comerse fresco, a menudo se secaba al aire o se salaba para su conservación. Un producto de pescado especial que los egipcios disfrutaban era el de los ovarios de pescado salados y prensados, un manjar conocido en francés como boutargue y en italiano como botarga, que todavía se consume en las culturas mediterráneas hoy en día, incluido Egipto, y se considera un afrodisíaco. Tócate los huevos. Pues yo no lo conocía. Especie de foie, de pato, ¿no? De foie gras. Los productos lácteos también eran ampliamente apreciados y consumidos. El más importante de ellos era la leche, tanto de vaca como de cabra, y también se encontraba la leche de burra en algunas recetas médicas. Los arqueólogos han encontrado restos de lo que se ha identificado como queso en varias tumbas y coladores de queso en sitios domésticos que se usaban para hacer requesón. Y además esos coladores tienen su contraparte moderna. En el antiguo Egipto no había azúcar. En su lugar, la opción endulzante preferida era la miel. Todo se endulzaba con miel, como los caramelitos de menta esos, ¿eh? Las verduras, frutas y legumbres eran alimentos ampliamente consumidos en el antiguo Egipto, aunque no sabemos con certeza si las cocinaban.
Los egipcios de hoy sí consumen frutas y verduras crudas, por lo que es posible que también lo hicieran así. Tanto hombres como mujeres participaban en la cocina, aunque según las representaciones artísticas, los hombres se encargaban principalmente de la preparación de alimentos en los templos y cocinaban para sí mismos en los campos. Estar involucrado en la preparación de alimentos en el antiguo Egipto no era un trabajo de alto estatus y se parecía más a un currante de McDonald's de hoy en día que a Carlos Arguiñano. Aquellos que se dedicaban a la pesca y la preparación del pescado tenían que lidiar con diversos problemas: cocodrilos, insectos y la continua lucha contra aves hambrientas que intentaban arrebatarles sus capturas directamente de sus botes. En un texto utilizado para desalentar a los niños de cualquier otra carrera que no fuera la de escriba, se decía que el panadero debía meter la cabeza en el horno mientras su hijo sostenía sus pies, y si su hijo llegaba a soltarlo, caería de cabeza en las llamas. En el hogar era la mujer quien proporcionaba el alimento para toda la familia, como se lee en un texto usado para instruir a los jóvenes sobre cómo tratar a su madre con respeto. El extracto del texto dice lo siguiente: duplica la comida que tu madre te dio, apóyala como ella te apoyó. Ella tuvo una carga pesada contigo, pero no te abandonó. Cuando naciste, ella todavía estaba atada a ti, con su pecho en tu boca durante 3 años, a medida que crecías y tu excremento era repugnante. Muy bien, qué bonito. Ella no se disgustaba, diciendo ¿qué debo hacer? Cuando te envió a la escuela y te enseñaron a escribir, ella te cuidaba diariamente con pan y cerveza en su casa. Amén. Sin embargo, se instruía al esposo mediante la literatura a proporcionar el alimento en el antiguo Egipto, o al menos a proporcionar a su esposa los medios necesarios para hacerlo. En realidad esto no siempre era así. Una mujer escribió una carta a su hermana pidiéndole que hiciera pan, diciendo que su esposo había estado discutiendo con ella porque su propia madre había estado cuestionando la cantidad de cebada necesaria para hacer pan. El arrebato del esposo fue citado en la carta textual: me divorciaré de ti. Ahora tu madre no hace nada por ti, aunque tienes hermanos y hermanas, no te cuidas. Ahora mira, esto es lo que me has hecho desde que vivo aquí. Mientras que todas las personas proporcionan diariamente pan, cerveza y pescado a los miembros de su familia. Joder, el típico mosqueo con la suegra también. Es como estas cosas no vienen de ahora. El esposo y la esposa, esperemos que en mejores términos que estos que acabamos de leer, sentados en sillas frente a una mesa llena de todo tipo de exquisiteces, es uno de los motivos más comunes en el arte egipcio. Pero estas son representaciones de la comida ideal que el individuo espera disfrutar en la vida después de la muerte, y no necesariamente son cosas que reflejen la realidad tal cual era. Excepto en algunos casos, los representados ni siquiera están comiendo, simplemente extienden la mano hacia las abundantes cantidades de comida. Las representaciones de comidas más ordinarias son algo más raras, pero bastante informativas. En los campos y en los pantanos, el campesino egipcio se sentaba en el suelo, su espalda apoyada en una estructura de papiro. Su comida era sencilla: un manojo de cebollas, un pan y tal vez algún ave a la parrilla, si tenía suerte. Otras representaciones de banquetes nos indican que en cualquier caso no parece que se usara algún tipo de utensilios, y al menos a veces los hombres comían separados de las mujeres y los niños. Cada individuo tenía su propia mesita de comida. Los hombres y las mujeres se sentaban en el suelo para comer, aunque a veces los hombres se sentaban en taburetes. Si bien los egipcios de hoy en día importan una gran cantidad de la comida que consumen, hay una cosa que no ha cambiado en absoluto. El pan sigue siendo el alimento básico de los egipcios, y la palabra pan en árabe egipcio, aish, significa literalmente vida. Qué bonito. Y sabéis de qué vamos a hablar ahora, ¿no? De lo que viene siendo el mambo, el sexo en el antiguo Egipto. Pues en el antiguo Egipto se utilizaba la palabra pinaedus para describir a un compañero sexual masculino en un papel pasivo. El término tenía el mismo significado en griego y se ha encontrado en textos judíos y de otras culturas. En aquel entonces los hombres despreciaban la idea de un amante en un rol pasivo. Las relaciones incestuosas no eran solo frecuentes entre la clase gobernante, sino también entre la población en general. Por ejemplo, la actitud hacia el incesto era muy diferente en la antigua, no era muy diferente a la antigua Grecia. Edipo personificaba la postura de todo lo que hay en contra del incesto, básicamente. Además de arruinar la reputación, el incesto era visto con desaprobación. Aunque los griegos no conocían las consecuencias genéticas del incesto, creían que los hijos de parientes cercanos serían débiles e inadaptados para la sociedad y tendrían problemas graves de salud. Aunque se desconoce exactamente por qué se daban estas relaciones en el antiguo Egipto, los científicos saben que derivaron efectivamente en problemas genéticos para los hijos. Sí que había vicios, sí. ¿Para qué vas a ir a buscar algo si lo tienes en casa? Los egipcios creían en el carácter sagrado del sexo. Creían que era un acto de creación y lo consideraban sagrado.
Su primer dios, Atum, vivía solo y creó el mundo a través de la masturbación. Los primeros dioses fueron gemelos creados mediante la eyaculación y el semen representaba la evidencia más temprana de la vida. Los faraones del Antiguo Egipto veían el sexo como un acto sagrado y esencial en la vida espiritual. El carácter sagrado del sexo en el Antiguo Egipto se atribuye a su importancia en la creación de la sociedad. Por ejemplo, en las confesiones negativas del Libro de los Muertos se menciona el deseo homosexual. Esto indica que los antiguos egipcios estaban al tanto y practicaban la homosexualidad. Le daban a todo. Otro ejemplo de la relación de lo sexual con lo divino era el dios Min, el principal dios de la fertilidad masculina y asociado con el sexo en el Antiguo Egipto. Tenía un falo permanentemente erecto y llevaba una corona de plumas. El tío le molaba el carnaval, pero a lo bestia. De fecundatón. Los hombres que sufrían de impotencia sexual a menudo hacían ofrendas de figurillas fálicas al dios. Y también se la asociaba con la lechuga, ya que la lechuga egipcia tenía una savia blanca y lechosa similar al semen. Joder, tío. Pues ahora viene el momento asqueroso. Ah, que no fue el anterior. Si un marido había perdido la pasión por su esposa, lo más probable es que este señor fuera al médico. Y el médico le daría una especie de brebaje para que su mujer lo ingiriera. El brebaje contenía caspa de una persona asesinada, sangre de la garrapata de un perro negro, una gota de sangre del dedo anular izquierdo del esposo y semen, entre otras cosas. Se decía que si la esposa se bebía este delicioso elixir, se enamoraría de nuevo de su marido. Desde luego, ya te tienen que querer para beberse esa mierda. ¿Qué hace el vicio, tío? Si un hombre tenía problemas de erección, debía frotar sus partes privadas con una mezcla de semillas de acacia en polvo y miel. Ahí, para que se quede todo bien pegado. Si esto falla, que no se podía saber, el hombre debía entonces frotarse el tema, ¿no? Con la espuma de la boca de un semental. Mira, como demuestran las coloridas escenas pintadas en tumbas y objetos encontrados en ajuares funerarios. Durante siglos, los egipcios han disfrutado de la caza a pie, hasta que en el Reino Nuevo, alrededor del 1500 a.C., se introdujo la monta a caballo y en carro. Durante los momentos de descanso solían celebrar fiestas y banquetes en los que participaban tanto esposas como hijos. Estos eventos se amenizaban con música, danza y bebidas como pues, la cerveza. E incluso las clases sociales más humildes valoraban las relaciones familiares y sociales. Era común reunirse alrededor de un anciano para escuchar sus cuentos y sus fábulas, una tradición que aún perdura entre los campesinos egipcios en la actualidad. Un claro indicador del nivel de sofisticación alcanzado en el tiempo libre se encuentra en los juegos de mesa, ya sea de azar o de estrategia. Los primeros testimonios de estos juegos se remontan a las tumbas predinásticas. Uno de los juegos más conocidos es el Senet, considerado el ancestro del ajedrez o las damas. A lo largo de los siglos, el Senet se convirtió en parte del complejo ritual religioso del pueblo egipcio, lo que explica su representación en tumbas y papiros del Libro de los Muertos. Los dados, en cambio, llegaron más tarde, durante el periodo griego o tolemaico en el siglo IV a.C. Antes de eso, se utilizaban palos o bastoncitos de madera que se arrojaban sobre una superficie y su valor dependía de la cara que quedaba hacia arriba. Parece un juego de estrategia, ¿no? Además del Senet, existían otros juegos de mesa bastante curiosones, como el juego de la serpiente o Meben, cuyo tablero representaba una serpiente enroscada con casillas para moverse. Se han encontrado piezas en tumbas de la dinastía primera alrededor del 3000 a.C. Se han encontrado piezas, ese es el típico que ha perdido las piezas de la caja por ahí y a saber dónde están. ¡Ay! ¿Dónde están? Pues mira, pues por ejemplo la tumba del visir Kemaka, que incluía 3 leones, 3 leonas y bolitas blancas y rojas. También se han hallado piezas de marfil que pertenecieron a otros juegos, como pequeñas casitas con tejados puntiagudos, elementos similares a la figura del rey y la torre del ajedrez y peones cilíndricos con extremos redondeados a modo de botón. Eso es del Monopoly, seguro. Desafortunadamente se desconocen las reglas de estos juegos y si eran de azar o requerían habilidades estratégicas. Se han descubierto tableros y piezas en excavaciones cerca de Giza, en Abusir, en las mastabas del norte de ¿cómo leo yo esto ahora? Tasepses. Y así como en los complejos funerarios del rey Neferefre. ¿Este es primo tuyo? No lo conozco, pero parece, ¿no? Neferefre, ese tiene que ser colega tuyo. Y la reina Khentkaus de la quinta dinastía, Khentkaus Fried Chicken. Oh, yeah. Los antiguos egipcios también se preocupaban por el entretenimiento y la educación de sus hijos. Se han encontrado representaciones de juegos infantiles en tumbas y papiros. Los niños disfrutaban de canciones y danzas en corro, así como de competiciones y carreras. Las niñas también se divertían con juegos de corro y lanzamiento de pelotas. Entre los juguetes más populares
espectaculares se encontraban las pelotas de cuero, papiro, tela o arcilla. Arcilla, o sea, eso te da una hostia en la cabeza. De barro, ¿no? Joder. Así como muñecas y animales articulados de madera, muñecos de acción. Durante el periodo tolemaico también se hallaron caballitos de madera con ruedas. Casi nada. Y bueno, os está gustando de momento, gente, el momentito de Nefertito. Algún día nos saldrá bien Spike, ¿tú crees? Oh, yeah, tío. Vamos a hablar un poquito de esos faraones influyentes que muchos de nosotros hemos conocido como estrellas del rock. Y el primero que vamos a hablar es de Akenatón. Fue un faraón que reinó durante la dinastía XVIII, conocido por un intento revolucionario de establecer el monoteísmo en Egipto. Eran politeístas y él introdujo durante una época el monoteísmo, adorando exclusivamente al dios Atón, famoso dios del disco solar. Y pues Akenatón, durante su reinado, además de construir una nueva capital que la llamó con su nombre, la llamó Akenatón, promovió un estilo artístico único y conocido como el estilo de Amarna. Sin embargo, su enfoque tan religioso y su desprecio por los dioses tradicionales generaron mucha controversia y resistencia. Generó guerras civiles, generó manifestaciones y generó un muy malestar durante una época muy convulsa en Egipto. A pesar de su breve reinado, Akenatón dejó un impacto duradero en la historia egipcia y en la comprensión de la evolución religiosa en la antigua civilización del Nilo. Vamos, que el tipo, la verdad, no caía muy bien. Y entre otras cosas, todo a modo de curiosidad, los nombres tan famosos que acaban en Atón provienen del nombre del dios, de Atón, como hijo de. Akenatón significaba hijo de Atón. Ahora vamos a hablar de una reina, de una faraona que se llama, a ver si no escupo la pantalla al decirlo, Hatshepsut, la faraona Hatshepsut, que es conocida por ser una de las pocas mujeres que ascendieron al trono de Egipto, que conocemos unas pocas, tanto ella como Cleopatra a lo mejor, ¿no? En una época dominada por los hombres. Durante su reinado llevó a cabo importantes obras de construcción y expediciones comerciales contribuyeron al crecimiento y desarrollo del país. Gobernó con habilidad y astucia, asegurando la estabilidad política y económica de Egipto, que en ese entonces ya venía bastante convulsa. Se hizo representar a sí misma como un faraón masculino, tanto en los monumentos como ella misma se disfrazaba de hombre. Se ponía barba, ropajes reales, etc., para legitimar su gobierno y ganarse el respeto de los súbditos. Bajo su liderazgo, Egipto disfrutó de un periodo de prosperidad y de paz. Lo que pasa es que después de su muerte, su reinado fue en gran parte borrado de la historia oficial y sus monumentos fueron destruidos o alterados por su condición de mujer. Sin embargo, en tiempos modernos, su importancia y logros han sido reconocidos y admirados. Hatshepsut se ha convertido en un símbolo de poder y liderazgo femenino en la antigua civilización egipcia. Al menos a mi parecer fue más importante que Cleopatra. Lo que pasa es que Cleopatra fue al final, ¿no?, de la era dorada de Egipto. Pues vamos a hablar del famoso Tutankamón, también conocido como el faraón niño, porque murió muy joven. Fue un faraón del antiguo Egipto que reinó durante la dinastía XIX, aproximadamente en el siglo XIV en adelante. Aunque su reinado fue breve, porque murió muy joven, es uno de los faraones más famosos debido al descubrimiento de su tumba intacta en el Valle de los Reyes en el 1922. Tutankamón ascendió al trono a una edad muy joven, alrededor de los 9 años. Lo que pasa es que no gobernaba él realmente. Gobernó bajo la influencia de un consejero, un visir, que se llamaba Ay, poderosa reina viuda, se supone que lo más probable era su madre, que se llamaba Angesenamón. Durante su corto reinado se cree que se centró en restaurar la antigua religión politeísta. Este hombre fue el faraón posterior a Akenatón. Te quería el dios del nardo de nuevo otra vez. Y consiguió revertir las reformas religiosas realizadas por su predecesor Akenatón. Miren la máscara de oro impresionante. Cuando hablamos del efecto Mandela, ¿ves cómo tiene dos bichos ahí? Ramsés II tuvo un extenso reinado. Llevó a cabo las mayores importantes obras de construcción. Expandió el imperio egipcio y dejó un legado bastante duradero. Fue conocido por sus victorias militares y por firmar el primer tratado de paz registrado en la historia, que era un tratado el que se conocía como el Tratado de Cadés, que el tratado fue con el imperio hitita. Además, emprendió grandes proyectos de construcción, incluyendo los templos de Abu Simbel y el famoso Meseum en Tebas. Como curiosidad sobre esto, el templo de Abu Simbel era un templo que estaba a la orilla del río Nilo y una riada o que creció el río, tuvieron que quitar el templo entero, una obra faraónica de ingeniería, lo movieron bloque a bloque, estatua a estatua, monumento a monumento, hacia otra parte del Nilo. O sea, es impresionante. No podemos hablar de Ramsés II si no vamos a hablar de Ramsés III, por un detalle curioso nada más. Y que es Ramsés III y la conspiración del harén. Ramsés III sufrió un intento de asesinato
por parte de un grupo de conspiradores que incluía a miembros de su harén y altos funcionarios. Ulala. Afortunadamente, el complot fue descubierto y los conspiradores fueron castigados. Aquí vemos la momia, que no salió muy favorecida. Si antes hablamos de Hatshepsut, ahora vamos a hablar de Hatshepsut II, que convirtió con una región que se conoce como la región de Punt, pero en este caso no está claro si esto es cierto o no. No se sabe si es mito o es una leyenda. Durante el reinado de esta faraona, Egipto estableció relaciones comerciales con la misteriosa tierra de Punt, una región rica en productos exóticos como el incienso, la mirra y el marfil. A todos nos encanta la birra, ¿no? El varón de la mirra, ya lo sé. Esta expedición de comercio se convirtió en un evento legendario en la historia egipcia. Después de hablar de toda esta gente que más o menos los conocemos o no podemos no hablar de Cleopatra. Cleopatra fue la última reina del antiguo Egipto y era conocida por su belleza, pero realmente eso crea mucha... no está claro y más bien era feíta. A lo mejor en los cánones de aquella época sí que era guapa, no lo sé. No solo era conocida por su belleza, sino también por su inteligencia y sobre todo por sus habilidades políticas. Nació en el 69 a.C. Ascendió al trono a los 18 años, reinando junto a su hermano Ptolomeo XIII y más tarde con su hermano Ptolomeo XIV. Cleopatra, que era miembro de la dinastía tolemaica, vamos a decir, de origen griego y que gobernaba Egipto en ese momento y que a lo largo de su reinado se enfrentó a desafíos políticos y militares, pero también fue reconocida por su astucia y su diplomacia. Esta, por ejemplo, es una estatua muy fiel o se dice que es una estatua muy fiel al físico de Cleopatra. Es especialmente conocida por su relación con dos líderes romanos, Julio César y Marco Antonio. Su romance con Julio César le brindó apoyo político y ayuda militar para mantener su posición en el trono. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra se involucró sentimentalmente con Marco Antonio, formando una alianza política que desafió a Octavio, que más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio terminó en tragedia. Fueron derrotados por Octavio en la batalla de Accio y finalmente se suicidaron. En concreto, Cleopatra se dejó morder por una serpiente venenosa, poniendo fin a su vida en el año 30 a.C. La verdad que la historia de esta tipa es realmente interesante. También las orejas han hecho, ¿no? La estatua esta. De alguna manera, si vamos a hablar de Egipto, yo no podía faltar. Sé que la he metido con calzador, pero tenía que hablar de esta mujer que aparece por ahí, la faraona Nefertiti. El grito de pan loca, ¿no? ¡Que viene Nefertiti! Bueno, que sepan que Nefertiti, su nombre literalmente significa la belleza ha llegado. Ahí lo dejo, ¿eh? Aquí estoy yo. Si la Nefe te vacila, tú te callas y lo asimilas. Fue una figura, realmente fue bastante influyente. Esta mujer reinó, era la esposa de Akenatón. Influyó bastante en sus opiniones. Esta mujer era muy fiel a esa religión. Yo creo que fue el artífice y la que convenció a este hombre para largarse de la capital de Egipto en aquel entonces. Fue una figura influyente en la historia egipcia y desempeñó un papel importante en la revolución religiosa emprendida por su marido Akenatón. Juntos promovieron el culto al dios Atón, el dios solar, en un lugar tradicional al culto llamado Amon-Ra. Este movimiento religioso, conocido como el ateísmo, buscaba establecer un monoteísmo centrado en el dios Atón. Además de su papel religioso, Nefertiti fue una figura poderosa y prominente en la corte de Akenatón. Su belleza y elegancia se reflejan en los numerosos retratos y estatuas que la representan. Esta información no está de todo, no es exacta, porque se relacionan ciertas pinturas y ciertos monumentos a ellas, pero no está del todo. Se la muestra con el cuello alargado, rasgos finos, una corona de doble pluma, lo que la convierte en una de las figuras más icónicas de la antigua civilización egipcia. Aunque se desconoce la fecha, esa es una de las estatuas mejor conservadas sobre ella. Aunque se desconoce la fecha y las circunstancias exactas de su muerte, Nefertiti desapareció de los registros históricos. La borraron su historia, pero totalmente. Se dice que ella pudo después reinar reconvertida en otra persona junto a Tutankamón. Su figura ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos, y su tumba y restos aún no han sido encontrados, lo que ha alimentado el misterio que la rodea. Y esta era la gran Nefertiti. En este caso seguro que era todo seguro por motivos religiosos. Se dice que la tumba de Tutankamón estaba maldita y que aquellos que perturbaron su descanso se enfrentaron a terribles desgracias. Aunque esto ha sido objeto de debate y de escepticismo, la leyenda de la maldición de los faraones capturó la imaginación pública. Es cierto que en varias ocasiones, al levantar una tumba, han muerto varios espeleólogos y trabajadores, pero esto no deja de ser una superstición. La teoría más plausible es la liberación de gases que proviene del subsuelo. Y ahora sí, Spike se acaba el momentito De Nefertito.
¿Os acordáis de Pijus Magnificus? Sí, Lo ¿cómo está tuvimos. Pijo el Magnífico? ¿Cómo iba el pelo? ¿Cómo crees que le habrá crecido el pelo? Yo digo que 1 centímetro y 4 lentejas. Pues lo voy a ir subiendo poco a poco para que lo veáis. Yo quiero ese secreto, me cago en la leche. Pero si tienes ahí una secuela. ¡Hostia, tío! ¿Esto fue la semana pasada? ¡Qué bueno el pijo! Vaya, tienes que llevarlo a la peluquería. Y aquí debo dar las gracias primero a Barry Barton y también a Kae Kaever. Me llegó para el cumpleaños. Te habían mandado algo por correo, me parece, Sí, ¿verdad? esta gloria pixelosa, por favor. Ah, qué Es que, guapo. ojo, Sí. Y de fondo que tiene el cómic, el manga. Está tremendo, 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 tremendo. Venía con este llaverito. Y esta pequeña maravilla. Ahí está, ahora sí. Joder, qué guapo. Venga, que te... Por si queréis algo de esta chica. Y bueno, me ha encantado, me ha encantado. Pues vamos a pasar al Trospy Top. Datos curiosos sobre las pirámides. La temperatura dentro de una pirámide. A pesar de las cambiantes temperaturas en Egipto, el interior de las misteriosas pirámides se mantiene agradablemente fresco, alrededor de 20 graditos. Se podría considerar una forma temprana de aire acondicionado. Mira tú, se lo montaban mejor que me lo monto yo en esta habitación. El mortero o adhesivo usado en las pirámides. Aunque los científicos no han descubierto los ingredientes de este mortero, se utilizaron aproximadamente 5 millones de toneladas para unir las pesadas piedras de las pirámides. A Nefertiti la vi en Berlín, en el Museo de Berlín. ¿Y qué tal está? Muerta. Lleva más de 20 años terminar una pirámide. Las ¿20? estructuras altamente sofisticadas como la Gran Pirámide de Giza tomaron más de 20 años en construirse. Algunas pirámides fueron construidas simultáneamente en un tiempo similar. La construcción de estas estructuras es aún objeto de investigación y son ejemplos perfectos de ingeniería antigua. ¿Y cuánto lleva la Sagrada Familia construyéndose? Pues ahí está. Ligeramente inclinadas. En 2015 se descubrió que el lado oeste de la pirámide de Giza es ligeramente más largo que el lado este y con una diferencia de 0,6 a 14,1 centímetros. A pesar de esto, demuestra que las pirámides son una maravilla antigua. Fueron construidas sin calculadoras ni ordenadores, lo cual es impresionante considerando que involucró a más de 100.000 trabajadores. 14 centímetros solo de margen, ¿eh? Y es descomunal. Se apañaron bien, ¿eh? Se apañaban los egipcios. ¿Qué pasa? Luego se maquillaban, se ponían la peluca y ahí a dar latigazo. A la fiesta. Las pirámides de Egipto tienen una red de túneles y cámaras misteriosas debajo de ellas. Estos túneles contienen artefactos antiguos y son supervisados por el gobierno con confidencialidad. La información sobre los objetos encontrados en estos túneles nunca se ha compartido públicamente. Ahí están los aliens, ahí dentro están. Durante el reinado de Sneferu, el primer faraón de la cuarta dinastía de Egipto, se construyó la primera verdadera pirámide. Se realizaron importantes innovaciones en el diseño de pirámides y se completaron 3 de ellas durante su tiempo. La tercera pirámide, conocida como la Pirámide Roja, fue el primer intento exitoso de crear una tumba piramidal. Fue la más grande de las pirámides de Sneferu y se construyó con un ángulo constante de 43 grados. Esta fue la primera, ¿no? Sí, la primera oficial, ¿no? Que podríamos llamar así. Perdón. Djoser fue el primer faraón en ser enterrado en una pirámide. Desde la existencia de las pirámides, los egipcios ya enterraban a sus muertos junto con algunas cosas valiosas. La primera tumba, la mastaba, tenía el techo plano y los lados inclinados hacia adentro y estaban construidas con ladrillos de piedra o barro. Imhotep diseñó la primera tumba con forma de pirámide en Saqqara y fue allí donde enterraron al faraón Djose en la tercera dinastía durante el siglo XXVII a.C. Pues antes las habían hecho de otra forma, pues luego les dio por hacerlas así. A ver, todos los faraones eran megalomaníacos, ¿no? Y pretendían que de esta manera su espíritu pues, fuese al otro más allá. Bueno, luego tenemos también lo de que estaban perfectamente alineadas hacia el norte. Es decir, los egipcios asociaban la puesta de sol con el reino de los muertos, según su mitología. Es por eso que las alineaban con mucha precisión hacia el norte. Esta gente conocía muy bien la astronomía y el cielo, las estrellas. Ya lo que has dicho antes, Nefertito, la superficie era brillante. Estaban muy pulidas con una cubierta de piedra caliza blanca y reluciente. Reflejaban los rayos del sol y brillaban. Además, había una cubierta de oro en la piedra superior. Como curiosidad, la Gran Pirámide de Giza está hecha de más de 2 millones de bloques de esta piedra, de piedra caliza. 2 millones, es brutal. Esto a lo lejos, esto se tenía que ver impresionante. Imagínate ser la hostia. Cada ladrillo de estos se estima que pesaba más de 2,5
5 toneladas y medían 1 metro por 1 metro por 2,5 metros. ¿Y 2 millones a 2 toneladas? Joder, La ¿qué flipa. va? Y parte de la esfinge estuvo oculta bajo la arena durante mucho tiempo. La esfinge y la meseta de Giza fueron abandonadas después del Reino Antiguo. La arena acabó enterrando a la esfinge hasta los hombros y permaneció así hasta finales del siglo XIX, concretamente hasta 1920. Sí, de hecho la esfinge solo asomaba parte de su cabeza. El resto, que es el cuerpo de león, estaba enterrado bajo. Mirar ahora con eso y vamos a pasar a las historias tróspidas, que son estas historias que parecen del mundo today, pero son de verdad. 1 de julio de 2023, un mapa muestra en qué lugar de la Tierra estaba tu ciudad hace 750 millones de años. Sale la noticia de periodismo.com y además la voy a leer textualmente y veréis cómo está escrita de una forma un poquito así raruna. La Tierra era un planeta completamente diferente hace 240 millones de años. En ese entonces teníamos Pangea, una mezcla de un supercontinente formado por unidades continentales más antiguas y rodeado de agua. Una forma rara de escribirlo, pero bueno. Luego, hace unos 175 millones de años, el magma empujó las placas tectónicas de esta masa terrestre en diferentes direcciones, formando lentamente los continentes que conocemos hoy. Ancient Earth es un increíble mapa en 3D creado por el paleontólogo Ian Webster, curador, no sería conservador, ¿no? De la impresionante Dinosaur Database. Oh, ni idea. O Database, creo que se pronuncia ya, ni sé a estas horas. El mapa permite a los usuarios ingresar el nombre de la mayoría de pueblos, ciudades y países en una barra de búsqueda, después de lo cual un globo terráqueo giratorio en 3D muestra aproximadamente dónde se encontraba ese punto en diferentes periodos de tiempo. La herramienta te permite elegir un momento en el tiempo seleccionando entre 2 menús desplegables. Uno te permitirá elegir un número determinado de millones de años atrás, que van desde los 750 millones hasta la actualidad. Y el otro te permitirá elegir un evento biológico significativo como primera vida celular. Otro campo permite agregar tu dirección actual. El proyecto está conectado a la base de datos digital de dinosaurios más grande del mundo, por lo que también podemos ver cuáles de estos seres habrían sido nuestros vecinos. El propio Webster explicó a la CNN que su proyecto demuestra que nuestro entorno es dinámico y puede cambiar. La historia de la Tierra es más larga de lo que podemos concebir y la disposición actual de las placas tectónicas y los continentes es un accidente de tiempo. Esta será muy diferente en el futuro y la Tierra puede sobrevivirnos a todos nosotros, declaró el científico. Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez cargada la localización, presiona Enter, espera unos segundos y un punto parpadeante señalará dónde estaba ubicada tu casa hace aproximadamente 240 millones de años hasta el presente. El mapa de la Tierra antigua viene con algunas características interesantes, incluida una breve descripción del periodo elegido en la parte inferior derecha y la capacidad de eliminar las nubes y detener la rotación del planeta. Se pueden elegir periodos de tiempo específicos usando un menú desplegable en la parte superior. Otro menú desplegable te permite saltar a etapas específicas en la evolución de la vida, como la aparición de los primeros animales terrestres o los primeros homínidos. Por ejemplo, hace 750 millones de años, Midtown Manhattan estaba en el centro de un vasto continente helado. Los glaciares pueden haber cubierto todo el planeta durante la mayor edad del hielo conocida en la Tierra, explica el sitio. Cuando los dinosaurios gobernaban el planeta hace 150 millones de años, París era parte de una masa continental que apenas comenzaba a parecerse a la Europa continental. Pues está interesante la primera noticia. Sí. Esta. La siguiente noticia, esta está muy guay. Esta a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad. Del Heraldo.es del 13 de diciembre de 2016. Se trata nada más y nada menos que de una tabla periódica para consultar dudas ortográficas. Hasta ahora, la tabla periódica se componía de elementos químicos con su nombre reducido a una o dos letras y agrupados según sus características y su naturaleza. Sin embargo, una nueva tabla periódica ha nacido, la de las dudas ortográficas. Su creador es Juan Romeu, un lingüista español de 31 años que ha cambiado las composiciones químicas por las normas ortográficas. Esta original tabla conserva las denominaciones del original e incluye una breve descripción de una norma ortográfica asociada a cada letra. Me topé con una foto de cuando iba al colegio y detrás de un amigo salía una tabla periódica, y al verla me di cuenta de que muchos elementos cuadraban perfectos con los temas ortográficos, relata Romeu a Verne, de El País. A Romeu le llevó poco más de una semana elaborar su tabla ortográfica. Lo más difícil, asegura, fue condensar la descripción lo máximo posible, pero preservando la comprensión de cada norma. Este filólogo, que también ha trabajado en la RAE como editor de La Nueva Gramática, decidió publicar su tabla en el blog de Sin Faltas, una startup de edición y corrección de texto. Fue tal su éxito que incluso provocó varias caídas de la página durante el pasado fin de semana. Hay quien dice que las redes sociales son un peligro para la lengua, pero yo creo que es al contrario. Gracias a ellas escribimos más que nunca. Prácticamente todos escribimos todos los días y hay que aprovecharlo.
relata Romeu Averne. Es un pensamiento bastante inteligente, la verdad. Sí. Bueno, pues periodismo.com del 23 de septiembre de 2022. Construye un auto con bloques de hielo y funciona. Y la noticia dice así, tal cual. Un fanático de los autos de la ciudad rusa de Novosibirsk que se asoció con un escultor de hielo local para crear un exclusivo sub Mercedes clase G con bloques de hielo montados en un chasis de metal y propulsado por un viejo motor. Vladislav Barashenkov, presentador de Garage 54, un popular canal de YouTube enfocado en automóviles, se volvió viral recientemente por un invento tan absurdo como genial, una versión económica del sub de lujo Mercedes clase G, fabricado en gran medida con bloques de hielo transparentes. Menuda tontería. Pero Barashenkov quería que fuera algo más que una escultura de hielo de aspecto genial, por lo que simplemente hizo que el escultor creara el cuerpo en hielo, que luego montó en el chasis de un viejo vehículo utilitario militar UAZ 469, lo cual hizo que el sub de hielo fuera manejable. No está claro qué es lo que el escultor de hielo usó para pegar todos esos bloques, pero el cuerpo es definitivamente lo suficientemente sólido como para soportar un viaje en superficies planas. Como si conducir en un todoterreno de hielo de 5 toneladas no fuera lo suficientemente llamativo, Barashenkov también lo equipó con luces LED de colores que se refractan a través de los bloques de hielo, atrayendo aún más la atención. Vladislav Barashenkov es famoso por crear todo tipo de dispositivos alocados. En el pasado ha ocupado los titulares de las noticias en Rusia por un auto de 3 cabezas, otro con ruedas que llevan zapatillas o un tanque pequeño hecho de las partes traseras de 2 autos que pueden verse en su canal de YouTube Garage 54. Y voy a poner un vídeo ahora sí. Pues ahí tenemos a este señor que está todo guapo, Curioso está, no va a gastar en chapista. A ver si lo pone a funcionar. El tío ahí haciendo el... Y además pesaba 5 toneladas. Y bueno, pues vamos con nuestra última sección. Para aquellos que os guste pues lo retro, lo nostálgico, os va a ser un canal que me ha tenido bastante enganchadito últimamente y es el canal de Retroflama. Y ahora veremos un par de vídeos suyos que son de los que más me han gustado. Conocer la historia de la mascota más adulta de McDonald's y cómo descendió a los infiernos convirtiéndose en un icono del racismo y el supremacismo blanco de ultraderecha. ¿Sobre qué va el canal? Que esto Movidas retro así nostálgicas, vamos, o sea... Vale, ok. Hay de todo un poco, desde mascotas que no sabes qué ha sido de ellas hasta... Este canal la verdad es que me ha absorbido bastante estos últimos días, lo descubrí hace poquito y... Está curioso, ¿eh? Y bueno, contadme qué es lo que más os ha gustado del programa de hoy. O si os ha gustado el programa de hoy. A mí el tema general de Sí. esto ya sabes Bueno. que me tocó la patatita. Y como siempre, gente guapa, gente preciosísima. Muchas gracias a todos por pasaros, muchas gracias por las subs, por las raids, por todo. Si os quiere, chaito, chaito. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Nepertito, también por estar ahí, por supuesto. A ti, hombre, que eres el más grande.